Muy buenas tardes a todos, ya en este último día del mes de enero. Ya yo creo que se acabó el año porque se pasó muy rápido este mes. Vamos a darle las gracias como siempre a nuestro fondo financiador. Este año tenemos como fondo financiador Oro Aguarón. ¿Puedes por favor ampliar la pantalla o poner la otra, por favor? Y el fondo financiador Diamante, que es los que nos han acompañado en el último tiempo, está PTC y Pfizer. No sé por qué no quedó en pantalla grande, pero son nuestros financiadores a los que agradecemos muchísimo y son la razón de ser de este contenido académico que tenemos todas las semanas y de todas las actividades que Un realizamos. estudio africano Nature ha mostrado que el calentamiento global nos dirige de nuevo hacia Algo está sonando, no sé quién tenga el micrófono abierto, gracias. Y tenemos, además de eso, nuestro afiche del día de hoy, en donde le damos la bienvenida a la doctora Luz Estela Caicedo, que es neuróloga pediatra, es homeópata y es docente del CEDH, y al doctor Carlos Arturo Moreno. El doctor Carlos es gran conocido y pues la doctora Luchi también, pero es pediatra, magíster en terapias alternativas de la Universidad Nacional, es homeópata y es docente también del CEDH. Vamos a hablar el día de hoy de por qué la homeopatía en pediatría y es un tema que me parece muy interesante para que ampliemos nuestros horizontes y miramos cosas distintas en por qué podemos ofrecer alternativas distintas para nuestros pacientes. En la semana entrante vamos a hablar de un tema clave también que nos toca muchísimo y que vamos a empezar a ver con mucha más frecuencia cuando entren nuestros niños al colegio. Si me puedes poner el siguiente afiche, por favor, Adriana. Que es, vamos a hablar el 7 de febrero de infecciones respiratorias. ¿Qué ha pasado? Cómo se presentó el año pasado toda la historia del pico respiratorio y hacia dónde vamos. Para esto vamos a tener al doctor Iván Felipe Gutiérrez, a Juan Pablo Londoño y a la doctora Diana Ruiz, y vamos a tener a la doctora Olita Vaquero como moderadora. Muchas gracias a todos por participar de estos eventos académicos y por acompañarnos en estas reuniones que nos permiten crecer a todos juntos en contenidos y aprendizaje común. Por favor, sus preguntas háganlas por el chat, de manera que podamos ir solucionándolas al final en la mesa redonda que hagamos para ese efecto. Vamos entonces a arrancar con el doctor Carlos Moreno, porque no fue en este caso lo de primero las damas. Si quieres compartir tu pantalla, Carlitos, y tu cámara, bienvenido. Es un placer, como siempre, verte y es un placer tenerlos hoy acá hablando de este tema tan importante. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues agradecerte a ti por la invitación y por poder compartir con todos los de la sociedad. Está un poco regional. lento tu señal, no sé si tienes buena señal. ¿Cómo estamos ahí? ¿Sigue lenta? Se cayó el internet. ¿Cómo vamos? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, estaba un poco lento, pero ya mejoró. Muy bien. Listo. Listo, bueno, como les decía a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a la doctora María Isabel, a la sociedad, a la regional de Bogotá por la invitación. Y bueno, la idea es compartir un poquito esta experiencia que hemos llevado de vida. Llevo unos cuantos años practicando las medicinas integrativas y especialmente la homeopatía. Y bueno, para mí pues es un gran honor estar con ustedes esta noche y tener la posibilidad de hablarles también desde esta experiencia. Yo soy conferencista de Laboratorios Boiron y el día de hoy vamos a hacer como unos temitas especiales. Vamos a hablar un poquitico qué es la medicina alternativa y complementaria, cuáles son las generalidades de la homeopatía, cuál es su evidencia científica, cuáles son, cómo se utiliza la homeopatía al día a día, cuáles son las patologías frecuentes y bueno, unas conclusiones
de esta charla. Realmente todos los que manejamos niños, pues realmente en algún momento nos hemos encontrado con situaciones difíciles de resolver y que nos encontramos con ese dilema de cuál podría ser la terapéutica que le podremos dar a algunos niños en situaciones especiales, como veremos en esta charla. Y bueno, lo que los invito a todos es, como dice el Principito, para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada. Realmente yo sé que muchos de los que están acá no tienen mucho conocimiento, o por lo menos no están muy convencidos de que existen otras formas de ver la medicina, pero lo que quiero es que hoy veamos, como dice el Principito, una forma distinta a la medicina y la forma que hacemos nuestra terapéutica. Y desde la antigüedad, los seres humanos siempre hemos tratado de buscar una forma de solucionar el dolor, de solucionar las molestias, las enfermedades, y realmente desde que vivimos en este planeta, siempre hemos evocado a ir a tener terapéuticas o tratar de utilizar tratamientos lo más naturales posibles. Y entre eso, pues tenemos que comenzar a hablar un poquito de lo que es la medicina integrativa. Y esta es una pregunta bien importante. ¿Qué es la medicina alternativa y complementaria? Desde hace muchos años, desde aproximadamente las finales del siglo pasado y principios de este siglo, en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos se creó una oficina específicamente para hablar sobre este tema y la definieron como un grupo de sistemas y prácticas y productos médicos de asistencia sanitaria que actualmente no están integrados dentro de la medicina convencional. Y hablando un poquitico, terapia alternativa es un conjunto de técnicas y terapias que en otro tiempo eran empíricas, que eran de tipo social, que profesionalmente eran utilizados por diferentes grupos de profesionales, como eran los médicos y los paramédicos, y se le ha llamado también como medicina holística, medicinas blandas, medicinas no convencionales, naturopatía, terapias complementarias o métodos naturales de la salud. Y eso es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud que a principios de este siglo. La medicina integrativa definitivamente es lo que hoy en día tratamos de hablar y unir esta medicina complementaria y alternativa dentro de este gran campo que definitivamente, ¿por qué la estamos usando mucho más? Es porque definitivamente ha aumentado el interés de los padres por este tipo de terapéuticas, porque las patologías crónicas que vemos probablemente hacen que los pacientes estén buscando unas alternativas o unas terapéuticas, unos métodos terapéuticos probablemente que sean mucho más naturales, y aquí muestran una evidencia donde definitivamente se muestra que cada vez más este tipo de medicinas integrativas está siendo usado por diferentes grupos, no solamente los niños, los adolescentes, sino también los adultos y los pacientes mayores. En la Asociación Médica Británica lo agrupan en estos 4 grupos importantes: sistemas complementarios o complejos, como es la homeopatía, y aquí está la acupuntura, la medicina tradicional china, la naturopatía, métodos diagnósticos como la fisiología, la iridología, métodos terapéuticos como es los masajes, la quiropraxia, el shiatsu, todo lo que tiene que ver con la reflexoloterapia, los masajes, y obviamente el autocuidado como es el yoga, la meditación, el tai chi, el qigong, el qigong, la relajación, el yoga. Y en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos nos hablan también de estos ítems dentro de los cuales se clasifican todas estas medicinas integrativas, como es la medicina mente-cuerpo, las terapias bioelectromagnéticas y energéticas, los sistemas alternativos de la medicina práctica, métodos de curación manual y tratamientos farmacológicos y biológicos. Y definitivamente pues encontramos todos estos grupos de prácticas que hacen parte de lo que es la medicina integrativa, y como vemos son una gran cantidad de terapéuticas que cada vez más están requiriendo ser utilizados no solamente por los médicos, los que hacemos pediatría, sino por los médicos generales, los médicos especialistas, y obviamente son los pacientes los que están pidiendo cada vez más que se utilicen estas terapéuticas. Para resumir, definitivamente la medicina integrativa es
hace parte de todo este grupo de grandes medicinas, las medicinas vibracionales, las medicinas biológicas, las medicinas manuales, la sanación, pero que hacemos parte también de la medicina convencional, como lo veremos, y que es muy importante tener en cuenta que hacemos este tipo de medicina en ayuda de los pacientes, pero también permitiendo que los pacientes puedan entonces seguir utilizando sus terapéuticas, sus tratamientos convencionales y obviamente ayudar desde el punto de vista de la medicina integrativa. Les quiero mostrar esta diapositiva muy linda que es de Ami Goswami, que me la regaló la doctora Pedalino. La doctora María Pedalino es una pediatra, expresidente de la Sociedad Brasilera de Pediatría y expresidente de la Sociedad Homeopática de Brasil, básicamente donde nos muestra este físico cuántico, Ami Goswami, que es un hindú, que definitivamente en su libro que nos habla el médico cuántico, nos dice que definitivamente hay unas relaciones occidentales y nos habla de que cada vez que los pacientes tienen algunas molestias desde el punto de vista físico, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de las emociones, sus sentimientos o desde el punto de vista de sus pensamientos, pues nos habla de que se está trabajando en diferentes esferas del ser humano. Y obviamente cuando tenemos síntomas, probablemente estamos hablando de la parte mucho más física, como sería el caso del dolor, y que obviamente como médicos convencionales hacemos una terapéutica antiinflamatoria o para manejar esos síntomas que presenta básicamente nuestro paciente, y esa es la medicina convencional. Pero que podemos utilizar en algún momento en estos síntomas que se presentan en el paciente algunas otras situaciones, algunas otras terapéuticas, como puede ser la nutrición ortomolecular, que nos puede ayudar con algunos nutrientes como el zinc, como el cobre, como el cobalto, como el bismuto, que probablemente nos van a ayudar a mejorar toda esa parte metabólica y ese terreno biológico que puede tener el paciente para la predisposición de algunos síntomas. Y allí entonces entramos también en un grupo grande de medicinas como es la terapia neural, la medicina antihomiotóxica o la homotoxicología, y entramos también en ese terreno de trabajar todo lo que tiene que ver con esa emocionalidad, parte funcional, donde está la fisioterapia funcional, y hablamos entonces cuando trabajamos los pensamientos, las emociones, esa parte psicoterapéutica, y cuando hablamos entonces ya de esa parte mucho más profunda, que es la meditación y el yoga, que trabajamos básicamente en lo que es el supramental y trabajando básicamente desde el punto de vista mucho más dentro de la introspección y la intuición. Entonces, vemos cómo aquí en esta diapositiva encontramos cómo un físico cuántico nos puede hacer una relación bien interesante de las diferentes etapas del ser humano o los diferentes cuerpos que podemos tener todos los seres humanos, y que esa relación con la medicina convencional hoy en día es lo que llamamos hoy es la psiconeuroendocrino cardioinmunología, que nos abre un puente importantísimo entre todas estas medicinas orientales, estas medicinas complementarias que trabajamos hoy en día y obviamente la medicina convencional. Y para nosotros es muy importante desde el punto de vista de la homeopatía la similitud, y obviamente nos parecemos probablemente a nuestras mascotas, probablemente en algún momento dado, y este es un principio fundamental de la homeopatía, la similitud, que lo veremos más adelante. Y tenemos que tener en cuenta entonces principios básicos de la integración desde el punto de vista físico, social, mental y emocional de todos nuestros pacientes, pero nos enseñaron mucho en la Facultad de Medicina que tenemos que tener en cuenta esa tríada ecológica. ¿Cuál es el huésped? ¿Cuál es ese paciente que tenemos delante? Si existe un agente, ¿cuál es ese agente? Y ese entorno en el cual se está desarrollando el paciente para desencadenar los síntomas y su enfermedad. Y obviamente toda esa triada individual que vemos desde el punto de vista de estas medicinas integrativas, como es la parte emocional, la parte mental y la parte física de nuestro paciente, integrados a una terapéutica como es la parte familiar, la situación de nuestro paciente y esa empatía como médicos que tenemos que tener para poder llegar a que este paciente pueda tener una mejor aceptación de su enfermedad, de su terapéutica y obviamente de su proceso de curación y de sanación. Es muy importante entender que la medicina es una y es universal. Cuando hablamos entonces
de medicinas integrativas, tratamos entonces de entender que hacemos una terapéutica diferente, pero que hacemos un diagnóstico, pedimos exámenes de laboratorio y obviamente la medicina es una y es el arte de curar. Y aquí es como para resumir un poquitico todo lo que hemos hablado en este momento. La alternativa es el uso de estas terapéuticas en reemplazo de la medicina convencional, la complementaria cuando la usamos en conjunto con la medicina convencional y la integrativa cuando la combinamos con otros tratamientos desde el punto de vista de lo convencional que nos pueden servir para diferentes situaciones, cuando hay, por ejemplo, una cirugía, cuando hay un tratamiento de tipo emocional o tratamientos psiquiátricos, podemos integrar entonces algunos de estos tratamientos. Este es un estudio hecho por un amigo, el doctor Peter Fischer. Peter era el médico de la reina Isabel, era homeópata, el director de la revista Homeopatía y obviamente el director del Hospital de Londres de Homeopatía. Hizo este estudio mostrándonos cómo en diferentes países, especialmente en países del tercer mundo, lo que más se usa son las medicinas tradicionales, las medicinas complementarias, pero que también en los países en vías de desarrollo cada vez más se vienen utilizando este tipo de medicinas complementarias y alternativas, como es en Europa, especialmente Alemania, Francia, y obviamente un auge bien importante de este tipo de terapéutica. En este New England Journal de Medicina, en 1993, comienzan a hablar ya que vienen unas medicinas no convencionales y que obviamente es importante tenerlas en cuenta desde el punto de vista no solo de la terapéutica, sino de los costos. En las clínicas pediátricas del 2007, que fueron las de diciembre de ese año, aparece todo un libro de las clínicas pediátricas hablando de las medicinas integrativas y obviamente nos hablan de diferentes capítulos de la pediatría y uno de esos es el asma. Y también en el 2008 en Pediatrics aparece cómo se pueden utilizar estas medicinas alternativas y complementarias en la pediatría. Si se pueden utilizar en los pacientes pediátricos que tienen alergias, aquí aparece en el año 2009. ¿Cómo es la prevalencia del uso de estas medicinas en pacientes con cáncer? Esta es una revisión sistemática y definitivamente en lo que nos tiene ahora a todos los pediatras como muy alertas y obviamente con todos estos picos respiratorios, definitivamente también se puede utilizar estas medicinas integrativas en patologías respiratorias. Entonces, es muy importante saber que hoy en día tenemos en PubMed una gran cantidad de literatura, no solamente de medicina integrativa en pediatría, sino también de la homeopatía. Y existen más de 6.000 artículos indexados del uso de la homeopatía pues en diferentes patologías. Este es un artículo muy lindo del 2012 donde demuestran que definitivamente la pediatría integrativa es una nueva subespecialidad hecho por el doctor Bodja, que definitivamente nos demuestra que sí, definitivamente sigue siendo una alternativa interesante dentro de la pediatría. Y la pediatría integrativa hace parte entonces de cómo existe definitivamente tratamientos integrativos en la pediatría, y esto es una de cuidado primario del 2017. Y nos habla que definitivamente los proveedores que cuidamos niños, tal vez nos tenemos que acercar más a sus familias, a su relación con la familia, y que tenemos que utilizar un lenguaje adecuado para tener un adecuado conocimiento, unas buenas etiquetas y obviamente tener un concepto claro de lo que es lo convencional, qué es lo tradicional, qué es lo holístico, qué es lo complementario, qué es lo integrativo y qué es lo alternativo. Estos son unos estudios bien lindos que fueron publicados básicamente en el 2011, donde nos demuestran que los médicos que prescriben homeopatía son estudios que se llaman el EPI-3 láser, que fueron hechos en Francia, que esos pacientes que utilizaron tratamientos para enfermedades musculoesqueléticas disminuyeron el uso de los antiinflamatorios y mejoraron significativamente su sintomatología, especialmente del dolor. Eso es lo que estos concluyen. Y que en la práctica, por ejemplo, en este mismo estudio de EPI-3,
utilizando la homeopatía en pacientes con depresión, se muestra que definitivamente hay una adecuada disminución del uso de los medicamentos antipsicóticos, y también se ve en este estudio de EPI3 en Francia cómo el uso de los medicamentos y de la homeopatía en patologías respiratorias puede ser entonces muy interesante y muy importante. Este es otro estudio donde nos demuestran cómo los trastornos de ansiedad, depresión y sueño, también con uso de medicamentos homeopáticos, se logra disminuir entonces muchas de esos medicamentos. Y la conclusión es que se necesita mucho más investigación para explorar los beneficios potenciales en términos de economía en salud, en términos de atención y obviamente en la consulta de todos estos médicos que hacen medicinas alternativas e integrativas, y especialmente en estos trastornos del sueño, de la ansiedad y de la depresión. Y como les decía, la similitud es un punto importante de la homeopatía, y es importante ver un camino que parece oscuro, pero que es muy importante tener en cuenta la luz. No sé por qué apareció esto. Existe, creo que puse la charla que, bueno, hay una fuerza extremadamente poderosa para que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Y esta es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras, que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no ha sido identificado por nosotros. Y esta fuerza universal es el amor, y la forma de llegar a ella es la mística. Es bien interesante, uno pensaría que estas frases fueran dichas por un espiritual o un religioso, pero realmente fueron dichas por Albert Einstein. Entonces, lo más importante cuando trabajamos este tipo de medicinas integrativas es toda la parte del amor y toda esta parte espiritual. Bueno, muy bien. Creo que vamos a continuar en esta, voy a salirme de esta charla para que continúe la doctora Caicedo. Adelante, doctora Luz Estela. Bueno, entonces yo comparto pantalla de nuevo con ustedes y perdónenme un segundito que aquí se nos pasó un problema técnico. Voy a hablarles un poco de lo que es la investigación en homeopatía hasta el momento actual, qué ha estado pasando en investigación en homeopatía y qué respaldo tenemos para recomendar eventualmente el tratamiento de la homeopatía en pediatría. Entonces, lo primero es recordar que cuando uno entra a PubMed, esto fue una entrada que hice ayer, en este momento PubMed tiene 6.433 la palabra homeopatía, de los cuales 338 son estudios clínicos, 257 ensayos controlados aleatorizados y 187 son metaanálisis y revisiones sistemáticas, lo cual realmente pues, nos muestra que cada vez hay más estudios y de más calidad desde el punto de vista de investigación. Vemos como en la gráfica de abajo desde 1989 hasta 2023, pues las publicaciones cada vez son mayores, y realmente esto es un propósito que se ha hecho para que la homeopatía tenga cada vez mayor respaldo desde el punto de vista científico y mayor evidencia para poderla recomendar y poder con eso lograr que nuestros pacientes pues tengan una mejor respuesta. Vemos que los artículos y las revistas en homeopatía son revistas indexadas, los artículos son revisados por pares, hay revistas que son solamente de homeopatía o revistas solamente de medicina alternativa, pero cada vez hay también más revistas que podemos decir de medicina convencional, en donde se están publicando artículos que se consideran que tienen validez y que tienen una calidad para su trabajo para poderlos presentar en estas revistas.
Este es el estudio que Carlos les mencionaba, el estudio de Pilacer. Este estudio de Pilacer 3 fue un estudio hecho por el Instituto Pasteur de París, la Universidad de Bordeaux y la Universidad de McGill en Montreal. Ellos tuvieron 8.559 pacientes tratados por 825 médicos de familia y hicieron 3 cohortes con infecciones respiratorias superiores, trastornos musculoesqueléticos y trastornos de sueño, ansiedad y trastornos depresivos. Estos pacientes todos fueron seguidos por médicos de familia que eran formados en homeopatía y mostraron al final que los resultados clínicos eran similares a los pacientes que solo eran tratados con un tratamiento convencional. Disminuyeron el recurso de los medicamentos convencionales, o sea, disminuyeron el uso, perdón, ahí dice recurso, pero es el uso de medicamentos convencionales con potenciales efectos secundarios, el uso de AINES, el uso de antibióticos, el uso de antidepresivos, y sin que hubiera perdido la oportunidad terapéutica, estos pacientes estuvieron revisados y fueron pacientes que pudieron acceder a todas las terapéuticas. Después de eso, se han hecho varias revisiones y varias publicaciones relacionadas con este estudio entre el 2011 y el 2018. Hay una evaluación independiente de septiembre del 2021, donde ellos dicen que los métodos analíticos son ejemplares, que están de acuerdo a los gold standard de los estudios observacionales. Este es un estudio observacional. La validez de los estudios está comprobada y los resultados son fiables y generalizados a la población francesa y pertinentes a nivel clínico. Un estudio hecho con población francesa. Aquí vemos donde ustedes pueden descargar el estudio. Ese estudio lo pueden encontrar en la página del HRI, que es el Instituto de Investigación en Homeopatía, que tiene todos los enlaces para buscar todos los estudios, y es un estudio que pues realmente se ha convertido en un referente cuando hablamos del uso de la homeopatía en diferentes pacientes. Y esto es también bien interesante, es un estudio del 2007, una publicación del 2007, que nos sorprende porque muestra cómo las evidencias clínicas, mirando estudios clínicos aleatorizados, tanto en medicina homeopática como en medicina convencional, son muy similares. Si vamos a ver, los resultados positivos para medicina convencional, revisando estos estudios, son del 44% y para homeopatía del 41%, supremamente parecidos. Los negativos, homeopatía 54%, medicina convencional 49%. Y pues los negativos 5% contra 7%, o sea, realmente la similitud entre la homeopatía y los estudios de medicina convencional son muy similares. Y es muy importante decir que esos estudios clínicos aleatorizados desfavorables o no concluyentes no invalidan los que sí son favorables. Y tenemos que son estudios hechos con diferentes medicamentos, con diferentes pautas, con diferentes patologías, y esto realmente es bien llamativo. Pero también otra cosa, se puede pensar la famosa regresión a la media, que los pacientes con tratamientos después de un tiempo y tienden a regresar y a mejorarse, y que tarde que temprano se van a mejorar independientemente de los tratamientos. Sin embargo, cuando hacen este estudio, que es un estudio del 2008, muestran que son pacientes crónicamente enfermos, pacientes que mostraron, ellos analizaron los pacientes, hicieron un seguimiento desde los 2 hasta 8 años de seguimiento, vieron cómo las evaluaciones de mejoría a los 2 años persistían aún 8 años, o sea, 6 años después, y encontraron que los adultos puntuaban con que se disminuyó un 56% la severidad de los síntomas, y en los niños con un 72%. Esto nos habla de cómo los niños son tan buenos respondedores a la homeopatía y cómo esto podría ser una de las posibilidades de respuesta a la pregunta que nos hicimos en forma inicial de por qué la homeopatía en pediatría. Y este es un artículo colaborativo entre Israel y la India, entre la homeopatía, el doctor Overbaum y el doctor Khurana. Ellos hicieron un estudio pragmático, un estudio práctico de estudio de homeopatía versus cuidados convencionales primarios en niños, y por eso creo que lo pongo acá porque vale la pena. En el estudio entraron 108 niños aleatorizados en 2 grupos, uno que usó solo homeopatía y el otro tratamiento convencional.
El grupo de homeopatía fue hecho por homeópatas en hospitales y en las clínicas, tanto en hospitales y clínicas en la India, y los niños tratados con homeopatía presentaban menos enfermedades respiratorias severas, menos diarreas, menos episodios febriles o menos infecciones cutáneas. Y mostraron además que los costos, lo cual es muy importante, estaban mucho más bajos y de una forma bien significativa en comparación con el grupo control, el grupo placebo. Y ese otro estudio también es bien bonito, es un estudio suizo donde hicieron encuestas para mirar qué pasaba con los pediatras que podían trabajar medicina complementaria o alternativa, y vieron que el 23% de los pediatras tenían alguna formación en las medicinas complementarias, sobre todo fitoterapia, homeopatía al 36%, que el 63% de los pediatras estaban interesados en cursos y prácticas de medicinas complementarias, y que un 16% de ellos ofrecía servicios de medicina complementaria, entre esos 24% acupuntura. Entonces, los que no lo hacían, y los que no lo hacían era porque no tenían conocimiento, porque consideraban que probablemente no sea apropiado, o porque en el centro donde trabajaban no podían realizarlo, lo cual pues es algo que también en nuestro medio se ve con alguna frecuencia. La postura del Instituto de Investigación en Homeopatía, que ellos hicieron hace poco en el encuentro del CDH en Francia, dicen que existen estudios de alta calidad que demuestran que la homeopatía funciona, pero necesitamos más estudios. Que la homeopatía se utiliza por millones de personas, entonces debe y merece ser objeto de trabajos de investigación. Y que los métodos de investigación han venido cambiando, y eso ha permitido realizar estudios clínicos. Para los que trabajamos con homeopatía sabemos que si la homeopatía está basada en la individualización, pues no siempre es tan fácil realizarla. Entonces, todas estas posturas en cuanto a la investigación pues nos ayudan mucho, y además crearon este centro que se llama el Clificol, que es un centro donde se hace una colaboración clave para recogida de datos de pacientes que tienen de pacientes tratados con homeopatía. La idea es que todos los que tratemos en un momento de pacientes intentemos alimentar esa base de datos. Esa base de datos se alimentó muchísimo durante toda la pandemia del COVID, y eso se busca que la comunidad homeopática participe y mande casos clínicos, y se necesita una plataforma, que es esta plataforma donde se van a registrar todos los casos clínicos para intentar hacer estudios con calidad epidemiológica y con la cantidad suficiente de pacientes para que realmente tengan alguna validez. Y entonces eso pues puede ser bastante importante. Tenemos que tener en cuenta algo, y esto es muy importante, ética del ejercicio profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que la prescripción de homeopatía por un médico es ética siempre que no genere retrasos diagnósticos, que hay que derivar a un especialista en caso de ser necesario. No pensar que en la homeopatía todo lo puede ser, sino que tener un paciente. Que no genere retrasos o abandonos terapéuticos, y cuando, como les digo, se debe mandar al paciente, ni retrasos diagnósticos ni retrasos terapéuticos. Entonces, eso es súper importante. Que no proponga una sustitución de un tratamiento convencional que sea necesario, proponiéndose en ese caso solo como un tratamiento complementario. Esto para mí es clave. Por ejemplo, yo veo muchos pacientes con epilepsia. Yo en ningún momento suspendo un tratamiento epiléptico. Utilizo medicamentos homeopáticos para intentar disminuir los efectos secundarios de este tratamiento, para intentar de pronto manejar unas dosis un poco más bajas, con menos efectos deleterios sobre el paciente. Lo mismo pasa con el TDAH. Hay pacientes que llegan con medicamento a mi consultorio, se quedan con el medicamento hasta que sea necesario. Que no proponga ni publicite como curativo de enfermedades para las que no haya demostrado eficacia con los ensayos clínicos. Es importantísimo que los pacientes se informen, que nosotros los podamos informar de que existen limitaciones terapéuticas. El resto de las opciones terapéuticas también lo van a ayudar, y que el paciente tome la decisión informada.
Muchos de los pacientes que llegan a nuestros consultorios vienen pidiendo que les demos algún tratamiento de tipo homeopático para alguno de sus problemas que afectan a sus hijos. Y es importante que con ellos podamos hablar esto para actuar desde el punto de vista ético y para que no haya problemas posteriores por tratamientos donde el paciente no entendió qué iba a pasar o no supo exactamente qué le estábamos dando. Entonces es súper importante el informar a nuestros pacientes cuando vayan a recibir algún tratamiento desde el punto de vista homeopático. Vamos a continuar ahorita con el doctor Moreno. Yo dejo de compartir pantalla. Tienes que hablar que son homeopatitos. ¿Estás hablando? ¿Tienes tu micrófono abierto? Carlitos. Tiene el micrófono cerrado, Lucha. Sí, aquí tengo. Bueno, listo. Listo, ya. Muy bien. Continuando entonces, mire, la homeopatía tiene unas definiciones bien claras y bien precisas. Es un sistema médico que desde hace más de 200 años se viene utilizando y fue el doctor Samuel Hahnemann, un médico alemán, que realmente lo comenzó a utilizar y realmente a él se le debe como la fundación de la homeopatía. Podríamos que en todas estas palabras que hay resumir qué es este sistema médico complejo, que definitivamente utiliza unos principios bien claves, y uno de esos principios es la individualidad. Es decir, cada paciente expresa unos síntomas de su enfermedad de forma diferente. Por ejemplo, vemos nosotros los pediatras, vemos niños que tienen fiebre, que tienen 39 grados de temperatura y están jugando en el consultorio. Otro tiene 37.9, 38 y está acostado en la camilla, no se puede levantar, está llorando, está muy irritable. Es la individualidad que presenta el paciente. Y la otra característica es la similitud. ¿Qué síntomas tiene el paciente que sean parecidos a los que yo tengo de mis medicamentos homeopáticos? Entonces tenemos medicamentos homeopáticos que provienen del reino vegetal, del reino animal, del reino mineral y obviamente que tienen acciones puntuales, tienen unos sitios donde trabajan estos medicamentos que tienen, algunos de ellos son muy rápidos en su accionar, en su trabajar. Por ejemplo, es el caso de un medicamento que utilizamos para las alergias que se llama Apis mellifica, que proviene del reino animal. Y obviamente se ha visto, como les mostraba Luz Estela, que cada vez más hay estudios de la eficacia, de la seguridad y de esta terapéutica de la homeopatía. Se define entonces como un método terapéutico que ayuda o que impulsa los mecanismos de regulación del organismo, utilizando algunos medicamentos que provienen del reino mineral, animal y vegetal, que son bien tolerados la gran mayoría de las veces por los pacientes y que permite entonces individualizar el tratamiento para poder entonces englobar toda la sintomatología que puede tener el paciente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista emocional. Entonces, los principios básicos de la homeopatía son la similitud, la individualización y obviamente la dosificación. Tenemos una sustancia que se ha hecho experimentaciones en los pacientes sanos y genera unos síntomas, pero que cuando tenemos esa sustancia que ha sido muy diluida,
con microdiluciones en un paciente que tiene algunos síntomas, tiene lesiones funcionales, generales y comportamentales, que puede generar entonces alguna mejoría. Como les decía, utilizamos un gran medicamento que proviene de las abejas del reino animal, pero cuando a nosotros nos pica una abeja, que estamos sanos y nos pica la abeja, pues generamos unos síntomas, un edema, generalmente dolor, ardor, eritema, y eso se puede mejorar con el frío local. Pero cuando cogemos a esta abejita y la diluimos y hacemos un medicamento homeopático y tenemos un paciente que tiene unas reacciones en piel, como pueden ser las urticarias, este medicamento puede funcionar y obviamente lo utilizamos con muchísima frecuencia. Entonces, este es uno de los principios más importantes de la similitud de la homeopatía. Y este es un estudio bien interesante que utiliza el café. No se les olvide que el café genera un trastorno del sueño, puede generar inquietud porque es un simpático mimético, es un estimulador del simpático, pero que cuando tenemos esos pacientes con trastornos del sueño que son transitorios, y si diluimos el café, lo damos en dosis bajas, en microdiluciones, pues probablemente podemos utilizar esa mejoría de ese trastorno del sueño. Este es un estudio que salió en la revista de sueño en el 2011, donde cogen adolescentes que tenían esos trastornos transitorios del sueño, hicieron polisonografías, midieron cómo estaba su sueño, pero les dieron copia cruda y mostraron entonces mejoría del trazado del polisonográfico y obviamente mejoría del sueño. Este es un estudio hecho por la doctora Iris Bell, es una médica que trabaja en Estados Unidos y obviamente también nos permite ver cómo se puede cuantificar el efecto de los medicamentos homeopáticos. Entonces, la homeopatía es reactiva, estimula procesos de regulación del organismo. La alopatía en algunos casos es sustitutiva, como es el caso de las hormonas, o puede ser coercitiva, bloqueando, como puede ser el proceso de los antibióticos, los antiinflamatorios. Y otro de los principios importantes de la homeopatía es la individualización. Cada persona reacciona, como les decía, de forma distinta ante su enfermedad, ante sus síntomas. Tiene unos síntomas característicos. Vemos que algunos pacientes, por ejemplo, lloran porque se enferman, o algunos se ponen de mal genio, o otros le echan la culpa a los demás porque se enfermaron. Entonces, todas esas reacciones son muy, muy importantes para tener en cuenta desde el punto de vista de la homeopatía, pero siempre tenemos en cuenta una historia clínica, un diagnóstico, el examen clínico que hemos hecho en los pacientes y obviamente si hay necesidad de pedir exámenes paraclínicos, pues lo hacemos para complementar el diagnóstico y hacer una mejor terapéutica. Entonces la homeopatía es una forma de mirar al paciente, es una forma de ver distinto, y por eso les mostraba al principio que si vemos diferente a los pacientes probablemente nos va a permitir mejorar. Y desde el punto de vista de la semiología homeopática es muy importante entonces tener las características de la sintomatología del paciente. Cuando tenemos un cuadro de fiebre, pues miramos si es una fiebre de inicio brusco, si es muy elevada, si, cómo empezó la evolución de esa fiebre, si fue una fiebre progresiva, si fue oscilante, si es en meseta, si tiene asociado otros síntomas, si tiene sed, si tiene mialgias, si tiene escalofríos, si tiene cambios del comportamiento, el paciente está irritable, está muy decaído, está dinámico. Entonces, todas esas características nos permiten entonces ver la individualidad de la enfermedad del paciente y obviamente vamos a entonces utilizar los medicamentos que tienen unas características importantes, menos efectos secundarios, no hay dependencia de ellos, son eficaces y son fáciles de administrar. Los pacientes, sobre todo en la pediatría, los niños aceptan muy fácilmente los medicamentos homeopáticos. Podemos utilizar entonces la homeopatía solo como sintomáticos en el caso, por ejemplo, del estrés, de la ansiedad, de las patologías respiratorias.
asociados a otros tratamientos complementarios, como puede ser en el caso de las alergias, en el caso del asma, de los pacientes que utilizan los inhaladores, podemos dar complemento con los medicamentos homeopáticos, o en pacientes que van a ir a cirugía, por ejemplo, ese paciente que va a ir a una cirugía muy grande, que probablemente puede tener mucho dolor en el posoperatorio, o el paciente que puede tener mucho sangrado quirúrgico, podemos utilizar entonces los medicamentos homeopáticos como un complemento, o en el caso de tratamientos como las psicoterapias y trastornos emocionales. ¿Cuándo podemos entonces integrar la homeopatía en la pediatría? Para disminuir entonces las recidivas de los tratamientos antibióticos, como complemento de los tratamientos para las remisiones rápidas en el caso de la fiebre, el dolor, de los cuadros de rinitis y alergias, para utilizar menos dosis de los medicamentos convencionales y menos efectos secundarios en el caso de la ansiedad, en el caso de los mismos usos de los inhaladores en el asma, o cuando definitivamente no tenemos a la mano una solución desde el punto de vista de la medicina convencional, como puede ser los trastornos del sueño, en ese niño que tiene miedos anticipatorios por presentar los exámenes, que se le olvida todo en el momento de llegar al examen, pero en la casa se sabía todas las tablas de multiplicar. Entonces, en esas situaciones que desde el punto de vista de la medicina convencional no tenemos una herramienta terapéutica, desde la homeopatía sí lo tenemos. Y existen estudios de costo-beneficio bien interesantes, y obviamente porque hay menos frecuencia de las reconsultas, menos ausencia laboral y escolar de estos pacientes, menos interconsultas y menos días de hospitalización. Y obviamente este es un estudio muy lindo que se utilizó un medicamento que se llama el Calium dicromicum para disminuir las secreciones traqueobronquiales en los pacientes que estaban intubados en pacientes de cuidado crítico y que estaban intubados porque tenían EPOC. Esta es una publicación de Chess, es un estudio que se hizo por el doctor Michael Flax, que se publicó y se hizo en Austria, perdón, que es el estudio, y obviamente muestra de forma significativa cómo se puede ayudar. Y este es otro estudio por la doctora Claudia Witt, que nos demuestra cómo definitivamente, ella es una epidemióloga de la Universidad de Berlín, cómo se utilizó ese largo tiempo utilizando la homeopatía, más de 8 años, en patologías crónicas como la rinitis alérgica, las cefaleas y las dermatitis atópicas. Y se ve una disminución de la severidad y del uso de los medicamentos. Entonces, ¿de qué hablamos en términos socioeconómicos? De que se utiliza por más de 400 pacientes en el mundo, hay más de 250.000 médicos especializados en el mundo de la homeopatía, y obviamente el volumen homeopático es un mercado muy importante desde el punto de vista de las terapéuticas farmacéuticas. ¿Y por qué hay cada vez más interés en el uso de la homeopatía desde el punto de vista de la práctica diaria? Porque se consumen menos antibióticos, menos psicotrópicos, menos AINES, porque la evolución de los pacientes tienden hacia la mejoría, y obviamente los resultados se mantienen mucho más a largo plazo. Y en cuanto a la práctica, pues estos estudios se ha visto en el EpiLáser cómo se utilizan menos antiinflamatorios en los pacientes con patologías musculoesqueléticas, menos antidepresivos, menos ansiolíticos y obviamente menos antibióticos. Y estos son los estudios, especialmente el doctor Pegó, que es uno de los que más ha publicado sobre todo estos estudios de EpiLáser. Él pertenece al Instituto Nacional de Salud de Francia y eso también es un epidemiólogo, mostrando cómo definitivamente hay una disminución importante cuando se utilizan estos medicamentos. Hay un 81% de los pacientes refirieron mejoría, 32% una reducción de los tratamientos convencionales, y un 29% suspendieron los tratamientos desde el punto de vista de la homeopatía porque se sintieron mucho mejor. Y esto es un estudio randomizado mostrando cómo la homeopatía sí puede ayudar a prevenir, y fue hecho por el doctor Peter Pitcher, un gran amigo. El doctor Peter Pitcher, como les había dicho, era el médico de la reina Isabel y de toda la aristocracia, de todos los nobles de Inglaterra, y que nos acompañó hace 5 años en un evento que lo invitamos aquí a Colombia, que desafortunadamente pues falleció hace un par de años. Y aquí les mostraba que definitivamente hay cada vez más revistas indexadas de donde se habla desde el punto de vista de la medicina integrativa, la medicina complementaria y alternativa, y obviamente la homeopatía. ¿Por qué entonces tenemos que utilizar la homeopatía en la consulta diaria?
porque hay algo de la homeopatía en las infecciones respiratorias recurrentes. Mis hijos no mejoran de los cuadros respiratorios permanentemente, son las preguntas que hacen los padres. Tiene algo que sirve para el sangrado nasal permanente, le han realizado varios tratamientos con cauterización y otros medicamentos, pero continúa con el sangrado nasal varias veces a la semana. Hay algo de la homeopatía para las aftas frecuentes. Desde muy pequeño comenzó con estos cuadros de aftas y no ha mejorado con ningún tratamiento. Y mi hija tiene dolor abdominal crónico y no mejora. ¿Le sirve algo de esos tratamientos alternativos? Y definitivamente vemos el paciente en su momento vital. Y ese momento vital es dónde está el paciente, cuáles son las sintomatologías que presenta, y desde el punto de vista de la homeopatía tenemos en cuenta si existe una etiología, cuáles son los síntomas y la localización de esa sintomatología del paciente, con qué se mejora o con qué se agrava, y que si hay una asociación de síntomas con la enfermedad que el paciente presenta. Pero lo más importante también para la homeopatía es quién es mi paciente, cómo se ha venido enfermando, con qué frecuencia, cuáles son sus características morfológicas, comportamentales, que nos hablan de el terreno, quién es. Eso es lo que tratamos de conocer desde el punto de vista de la homeopatía. Y obviamente esa forma de entenderla, esa forma de verlo, nos permite utilizar algunos medicamentos desde el punto de vista de patologías, por ejemplo, en los labios. Esos pacientes que tienen los labios secos, con múltiples escamas, que llegan a la consulta, que se han echado varios protectores solares, sticks, cremas, vaselina y no mejoran. Y pues desde el punto de vista de la homeopatía tenemos unos medicamentos como puede ser el arsenicum, el creosotum, y obviamente medicamentos que nos pueden servir para mejorar esa sequedad. En esos pacientes que tienen queilitis angulares, existe un gran medicamento como es el antimonium crudum, que lo podemos utilizar desde el punto de vista de la medicina convencional, pues la vaselina, las cremas humectantes, pero desde la homeopatía tenemos unos medicamentos que nos pueden ayudar. Y en esas fisuras del labio inferior que vemos con mucha frecuencia en los adolescentes, pues tenemos un grupo de medicamentos como la sepia, el Natrium muriaticum, Brionia, que son medicamentos que nos pueden servir teniendo en cuenta la similitud y la individualidad de los pacientes. Y patologías de la lengua, por ejemplo, esas lenguas fisuradas, esas glositis que pueden tener los pacientes, entonces podemos tener un grupo grande de acuerdo a las características, si es la sensación de quemadura, por ejemplo, la belladona, las sales de mercurio. A nivel digestivo podemos tener unos medicamentos importantes, y uno de los más conocidos desde la homeopatía es la Nux vomica, o esos pacientes que tienen descamaciones papilares, pues este medicamento que les había mostrado que sirve para las secreciones pulmonares, el calium bicrómico, también lo podemos utilizar en estos casos. Y esas patologías recurrentes de aftas, esas aftas, las gingivostomatitis, esos niños que hacen herpanginas, enfermedad mano-pie-boca, el herpes, la cialorrea, las micosis solares, pues podemos utilizar. Ese es un casito bien interesante que me llega a la consulta, es Antonio de 11 años, que consulta por aftas recurrentes con sensación de ardor que se presenta desde hace varios años, a raíz de situaciones estresantes y con los episodios infecciosos. Entonces, esas aftas recurrentes es una patología muy, muy incómoda para los niños y que probablemente podemos ayudarles a solucionar con algunos de los medicamentos que tenemos. Estomatitis hemorrágicas, por ejemplo, el árnica, estomatitis ulcerosa, los mercurios corrosivos, la estomatitis herpética, el Rux toxicodendron, que es una planta maravillosa que nos sirve para todas esas molestias y en general para todos los cuadros herpéticos, y en los cuadros de las monilias, esas estomatitis moniliásicas que presentan los niños recién nacidos, el sulfuro, la monilia albicans es uno de los grandes medicamentos que utilizamos desde la homeopatía. Y una patología muy frecuente que vemos en los niños, el cólico del lactante, eso que definitivamente todos los pediatras lo hemos visto, que generalmente es una sintomatología incómoda, que los pacientes, los padres consultan a varios pediatras, que no tenemos una etiología clara, que hay factores gastrointestinales, biológicos, psicosociales, y que el paciente presenta irritabilidad, las manos se apretan, generalmente es un cólico con un dolor intenso, con una irritabilidad y un llanto por más de 3 horas, generalmente al final de la tarde, y que podemos tener unos medicamentos que nos pueden ayudar, sobre todo si el paciente es muy robusto, que está gordito, con sobrepeso, que puede estar asociado a un estreñimiento. Existe un gran medicamento que es la calcárea carbónica, o en esos pacientes que tienen diarreas, que son verdosas, la magnesia carbónica nos puede ayudar, o en pacientes que el dolor es muy intenso, que lo dobla en 2, que el niño no para de llorar, la magnesia fosfórica, que nosotros en homeopatía la llamamos la morfina homeopática,
Y en esos pacientes que se tiran hacia atrás, que hacen un pseudoepistótomos, podemos utilizar una planta que se llama el ñame salvaje, que es la Discorea villosa, que nos puede servir para toda esta sintomatología. Y este es un casito bien interesante. Es un pacientico de 7 meses que rechaza la vía oral, que lleva un cuadro desde hace un mes de evolución, tiene irritabilidad, llanto, que no se que refiere a la madre que mejora la madre cuando lo tiene cargado, tiene unas deposiciones blandas desde hace 10 días, está alimentada con leche materna y está recibiendo también la complementaria, no tiene antecedentes de importancia, y al examen lo que le encontramos es una erupción dental y un peso y una talla completamente normal. ¿Qué le podemos utilizar a Alberto con 7 meses? Recordar que la dentición es un proceso fisiológico y transicional y que desde el punto de vista de la homeopatía, pues tenemos unos medicamentos que nos pueden servir para esas características puntuales y este es la manzanilla, que es la chamomilla de la homeopatía, y podemos utilizar otros medicamentos como puede ser el mercurio celulis. Entonces, existen varios estudios publicados en Pediatrics por un grupo de odontólogos donde nos demuestran que sí, definitivamente estos niños tienen un cambio importante a nivel de la saliva y generan, por ejemplo, interleuquina 1 beta y el factor de necrosis transformante alba, que se están relacionando más cuando hay inflamación con la fiebre y trastornos del sueño cuando hay aumento de la interleuquina 8 y de la interleuquina 1 beta. Entonces, definitivamente, estos cambios a nivel de la dentición y de la saliva de estos niños los podemos trabajar de forma maravillosa con la chamomilla. La chamomilla es un constituyente, tiene unos componentes importantes que son flavonoides, entre esos la matricina, y todas estas sustancias de esta planta se han visto que son potentes antiinflamatorios, son antiespasmódicos y mejoran todo lo que tiene que ver con la irritabilidad, con la agresividad y con la agitación nerviosa. Se sabe que la apigenina es una sustancia que está contenida en esta planta y que tiene una acción sedante porque actúa sobre los receptores GABA a nivel del sistema nervioso central, en los mismos sitios donde actúan las benzodiazepinas, y por eso se sabe que tiene un efecto relajante de la irritabilidad. Otro de los medicamentos es la fitolaca. La fitolaca se le llama la uva americana, es una planta que tiene una gran cantidad de sustancias de polifenoles que básicamente lo que hacen es mejorar todos esos dolores, todas esas inflamaciones de los dientes, especialmente en esos pacientes que se asocian con bastante molestia, dolor local y que se mejoran cuando están quietos, cuando están en reposo, cuando no están comiendo. Y otro de las plantas que también utilizamos para la dentición es el ruibarbo, que lo utilizamos generalmente en las ensaladas, es una planta que sirve para comerse y obviamente que tiene también una gran cantidad de sustancias como lo son las antraquinonas y la diantrona, que son los que tienen el efecto especialmente para la irritabilidad, el paciente que tiene diarreas asociadas al cuadro de la dentición. Tenemos entonces el gran medicamento de la dentición desde la homeopatía, que es la chamomilla, pero podemos tener otros medicamentos. Es ese niño que tiene insomnio, que no puede dormir bien, que le están saliendo los dientes y que no se mejora fácilmente y que generalmente la madre consulta porque el niño le están saliendo los dientes y no duerme. Copia el café nos puede servir para ese cuadro. O ese niño que tiene hematomas, que los vemos, esos grandes hematomas en el momento que están saliendo los dientes, la estafisagria, o en el niño que muerde y muerde y muerde mucho cuando están saliendo los dientes, la pitolaca, o el paciente que tiene fiebre con mucha irritabilidad, especialmente en la noche, el Rux toxicodendron, o esos pacientes que hacen diarreas con muchísimo eritema durante la dentición, el creosotum es un gran medicamento. Entonces, como vemos, tenemos un grupo grande de medicamentos que nos pueden servir y obviamente trabajar en toda esta parte. Estoy aquí poniendo gracias. Entonces ya me voy a salir porque Luz Estela les va a continuar.
Listo. Entonces, yo quiero hablarles de algunas patologías o algunos trastornos que no necesariamente son patologías, en los cuales, en mi experiencia, la homeopatía me ha funcionado bastante bien. Y por lo que yo llegué a la homeopatía realmente fue por los trastornos de sueño. Los trastornos de sueño en el niño, aparte, digamos, de todo el armamento que tenemos desde el punto de vista de higiene de sueño y todo esto, no tenemos medicaciones que eventualmente nos puedan ayudar para tratarlos. Y de hecho, las medicaciones eventualmente pueden a veces resultar casi peores que la misma enfermedad. Entonces, pensando en eso, empecé a mirar qué pasaba con los pacientes y si podía utilizar la homeopatía como una posibilidad en el tratamiento de ellos. Pues primero que todo me puse a mirar si había bibliografía, y pues en cuanto a homeopatía y sueño es mucho lo que se ha escrito. Ya Carlos les mostraba como uno de los ejemplos de por qué la similitud o cómo es que la similitud actúa en homeopatía tiene que ver con el sueño. Entonces hay ese estudio de homeopatía en polisomnografía en adultos jóvenes con insomnio, o en homeopatía, que es una revisión sistemática, o en insomnio crónico, utilizando homeopatía basados en la similitud. Entonces, voy a mostrarles un caso que es el sueño de Samuel. Samuel tiene 2 años y una consulta muy frecuente que tenemos en pediatría es que el niño no duerme. La mamá llega a consultar porque es que el niño no duerme. Dice que realmente tiene dificultad para conciliar el sueño en su cama. Se logra dormir hacia las 10 de la noche. Es un niño de 2 años. Se despierta muchísimas veces durante la noche, llora, llama a los padres. Hay que preguntar siempre si ronca, efectivamente no ronca. Y la madre dice que está muy ansiosa y preocupada y con falta de sueño, por supuesto, porque la falta de sueño de los niños también afecta a la familia. Y en el día el niño está muy irritable y hace pataletas cuando no ha dormido bien. Cuando hacemos un análisis del sueño, utilizando diarios de sueño y todo esto, que es una de las herramientas que se hacen, vemos que el niño está durmiendo entre 8 a 11 horas diarias, que tiene 2 horas de siesta, lo cual está prácticamente normal. Se despierta entre 2 a 4 veces en la noche, lo cual sí ya no es normal. Permanece despierto entre 1 o 2 horas. Tarda entre 20 a 30 minutos en dormirse de nuevo y necesita que la madre lo cargue en los brazos para que pueda lograr y conciliar el sueño. Entonces, el niño está presentando un trastorno de sueño con despertares nocturnos y con dificultad para conciliar el sueño. Entonces, esto cae dentro de la definición de insomnio por hábitos incorrectos, donde el niño además tiene consecuencias diurnas, que son la irritabilidad y las pataletas que está presentando por no dormir en forma adecuada. Desde el punto de vista homeopático, consideramos 2 posibles medicamentos para este caso específico. Uno es la pulsatilla y la otra es la chamomilla, que es la manzanilla, las que les hablaba Carlos, y utilizamos estas diluciones a la 15CH, 5 glóbulos 2 veces al día de pulsatilla y chamomilla en la noche para mejorar el sueño. Ambos tienen efectos sobre el sueño, pero la pulsatilla tiene un poquito más de efectos con algunos de los comportamientos diurnos del niño. Obviamente, asociado a eliminar factores etiológicos, revisar cómo es la higiene de sueño, qué factores ambientales adversos hay, cuáles son las corregir todas las conductas inadecuadas que están alrededor del sueño, como evitar que el niño se duerma en los brazos de la madre, tratar de que se acuesten, de poderlo acostar despierto en su cama, con el fin de que, que cuando se despierte en la noche no busque nuevamente que lo vuelvan a alzar, que es lo que hace que ese tipo de cosas ocurran. Obviamente tener la higiene de sueño, que son los horarios, el dormir sin luz, el acostar al niño despierto en su camita, no tener actividades estimulantes antes de dormirse, hacer siestas, porque las siestas favorecen el buen dormir nocturno en los niños pequeños y aún en adultos y en viejitos también. La presencia de objetos transicionales, el niño que logra abrazar la almohadita o abrazar el osito para quedarse dormido, el eliminar el uso de pantallas, el no utilizar la alimentación, ya sea el seno o el tetero para dormir. Mi recomendación, yo le digo a las madres que
le den de comer antes de dormir, que aprovechen ese momento para tener un momento, digamos, de estar con el niño, de hablarle, de cantarle, tener las luces prendidas, que sea un momento que el niño no asocie comer con dormir y que inmediatamente termine de comer, después de haber hecho lo suficiente, se acueste. Tener rutinas relajantes antes de dormir y eliminar comidas pesadas por lo menos 2 horas antes de ir a dormir. La chamomilla, que es uno de los medicamentos que utilizamos, está indicada en insomnio, en irritabilidad y niños con llanto, que es lo que presenta este niño. También en la dentición, como decía Carlos, recordemos que muchas veces la dentición hace que los niños cambien sus patrones de sueño. En aquellos niños que cuando mecen se calman y que los notan muy enrojecidos de las mejillas, son niños con características para mejorar con chamomilla. Pulsatilla, que es para esos niños que no quieren quedarse solos, que quieren dormir con sus papás, que se acuestan tarde y se levantan tarde porque necesitan como a tener mucho tiempo con sus papás, que hacen colecho, que son dependientes y que tienen ese miedo de estar solos. Entonces podemos utilizar la pulsatilla para mejorar ese patrón de sueño. Vemos aquí algunos de los medicamentos en términos generales, no los vamos a mencionar todos, pero cuando hay personas que, por ejemplo, no duermen porque están muy cansadas, los jóvenes después de los exámenes que están muy cansados, el calio fosfórico es un gran medicamento para mejorar el cansancio y el trastorno de sueño. La cofea para aquellos pacientes que dicen que no logran dormirse porque se piensan y piensan y vienen y tienen pensamientos recurrentes que no tienen que ser necesariamente pensamientos angustiosos, sino simplemente el paciente que habla y se pone a pensar en todo lo que hizo durante el día y en todo lo que pasó. Entonces, por ejemplo, cofea le puede servir en ese caso. Aquellos pacientes que no pueden dormir porque les duelen los músculos, porque han hecho mucho ejercicio, porque tienen la sensación de que la cama para ellos es muy dura, hay otro gran medicamento que es árnica, o para aquellos pacientes que tienen miedo a lo que va a pasar al día siguiente, que es Gelsemium, que es un medicamento al cual me voy a referir ahora más adelante, de una forma un poquitico más amplia. Para los niños muy miedosos, los niños que le tienen miedo a la oscuridad, que necesitan que le pongan lamparita, entonces calcárea carbónica. Estos son, digamos, medicamentos generales que nos pueden ser bastante útiles en los pacientes niños con trastornos de sueño, además de, como les decía, utilizar todas las otras medidas ambientales y de higiene de sueño que son fundamentales para mejorar el trastorno. Este es otro caso clínico donde también la homeopatía muestra su utilidad. María tiene 4 años y medio y desde que ingresó al colegio está muy irritable, llora mucho. Cuando tiene que llegar al colegio no quiere separarse de su mamá, se le pega pues a las piernitas, la abraza, no quiere que la suelten. Y desde que empezó colegio empezó a hacer enuresis nocturna y ya no quiere volver a dormir sola cuando ya había logrado dormir sin problema. Además tiene pesadillas, dice que en la mañana le duele la barriga para no ir. Los padres refieren que la niña siempre ha sido muy consentida y muy dependiente. Si vamos a hacer un diagnóstico, hay que pensar aquí en el apego, recordar que el apego es fundamental para el desarrollo de los niños, pero que existe apego seguro y existen apegos inseguros. Los apegos inseguros son los que crean este tipo de conductas y los que crean que los niños se pongan supremamente ansiosos, pero además, y es algo que siempre les recuerdo a las mamás, los apegos son una llave de doble vía. Es la madre apegada con el niño apegado. Y pues en medicina convencional para esto realmente nosotros no tenemos medicamentos, pero podemos utilizar algunas cosas. Y podríamos pensar que esta niña podría tener un trastorno de ansiedad de separación, que así aparece como diagnóstico, que se define como una ansiedad excesiva al separarse de sus padres o de las figuras vinculares principales, con ansiedad que es muy intensa o que no es apropiada para la etapa del desarrollo. Es normal que un niño la primera vez que se separa de su mamá, cuando va al jardín, de pronto tenga alguna reacción de ansiedad, pero si esa reacción de ansiedad persiste durante 2, 3 semanas y además hace pataletas muy, muy severas, pues ya no está adecuada para su edad de desarrollo. ¿Y qué tratamiento podemos pensar en ese caso? Para esta niña, la pulsatilla, que ya hablamos que es el gran medicamento de los niños muy, muy apegados y con un apego inseguro y niños muy dependientes. Entonces la pulsatilla a la 15, 2 veces al día durante 2 semanas. Y Stramonium, que es un gran medicamento para las pesadillas.
También para las pesadillas no encontramos realmente medicamentos y son muchos los niños que presentan pesadillas, algunos que presentan terrores nocturnos para los cuales el estramonio también es un buen medicamento y entonces le dejamos a la niña la pulsatilla para mejorar ese trastorno de ansiedad y el estramonio para mejorar y disminuir las pesadillas que empieza a tener por la noche. Evidentemente, en la medida que esta niña mejore su ansiedad, mejore la ansiedad de separación que tiene, pues probablemente también sus pesadillas van a empezar a desaparecer. Otro caso donde también podemos hablar de la homeopatía como tratamiento son aquellos niños, este es un niño, es Juan, que tiene 6 años, y los papás refieren que el niño es supremamente tímido, que siempre rechaza a cualquier persona desconocida, es el típico paciente que entra a la consulta y la mamá nos dice, es que el niño siempre es así, como no la conoce se va a portar mal, no saluda, no contesta las preguntas que se le hacen, pero con sus padres, con sus abuelos y hermanos siempre es cariñoso y afectuoso y es capaz de relacionarse en forma adecuada. Y los padres lo llevan a consulta, no por esto, sino porque desde hace 3 meses empezó a tartamudear. Y el tartamudeo, ustedes saben que puede ser algo transitorio, que es la disfemia. Esta disfemia puede ser transitoria y en la mayoría de los casos ocurre, pero en niños más pequeños cuando están empezando a hablar, pero que también puede tener relación con ansiedad. Entonces, podemos hacer una aproximación diagnóstica de pensar que este niño tiene un trastorno de ansiedad social que tiene una disfemia, o sea, el tartamudeo, y hay 2 medicamentos en homeopatía que nos pueden servir. Amplia Grisia, que es el gran medicamento para estos niños que son demasiado introvertidos, demasiado tímidos y que les cuesta mucho trabajo interactuar. Y Gelsemium, que es un medicamento para la ansiedad y para la ansiedad que a lo que va a pasar, ansiedad del día anterior, pero también ansiedad de cuando le toca hablar, ansiedad de cuando tiene que presentarse en público o cuando tiene que hablar con las personas, y podemos darle Gelsemium a la 15-CH una vez al día. Entonces, utilizando estos 2 medicamentos, tratamos la ansiedad y ayudamos con la disfemia. Y este último caso que es Mateo. Mateo tiene 12 años y consulta porque antes de los exámenes siempre está muy ansioso, que tiembla, tiene trastornos de memoria y no logra concentrarse. Cuando llega al examen se siente nublado, queda como bloqueado, no es capaz de responder. ¿Hay un micrófono abierto? No es capaz de responder porque se le olvida todo lo que ya sabía. Carlos ya les decía, esos pacientes que se saben las tablas de multiplicar, pero llegan al examen y quedan totalmente en blanco y se les olvida todo y no logra conciliar el sueño, sobre todo los días previos a los exámenes. Entonces, aquí está el gran medicamento que es Gelsemium. Gelsemium lo utilizamos también a la 15-CH, que para nosotros en homeopatía son diluciones altas. Una dosis la noche anterior y otra dosis en la mañana. Y si lo vamos a utilizar como a largo plazo, podemos darle 5 glóbulos 2 veces al día. Si, por ejemplo, los exámenes duran 2 semanas, durante las 2 semanas de los exámenes podemos ayudarle con eso y dárselo en forma circunstancial únicamente cuando tengan los exámenes. Nosotros tenemos una experiencia bastante amplia con estos niños, vemos cómo el Gelsemium los ayuda mucho y cómo vuelven a la consulta a decirnos, ay doctor, por favor, tengo exámenes otra vez, puedo volver a tomarme el medicamento que me ayudó mucho para eso. Y de hecho, vemos cómo después de un tiempito de tomarlo, ya no lo necesitan más y el niño empieza a funcionar perfectamente sin necesidad de utilizar el Gelsemium, porque esa es una de las ventajas de la homeopatía, cuando además a esta parte circunstancial utilizamos medicamentos a largo plazo, vamos a lograr mejorías más largas y durante más tiempo. Yo les mostraba ese artículo de seguimiento donde después de 8 años persisten efectos de mejoría en los pacientes tratados con homeopatía. Entonces eso es una indicación de si se indica la homeopatía como debe ser, pues nos funciona también a largo plazo. Recordándoles entonces que este Gelsemium Semperviver es un medicamento de la ansiedad de anticipación, esa ansiedad que nos da cuando tenemos un evento, así sea el lunes que viene y nos toca ir a trabajar. Y hay estudios que se han hecho en animales
y estudios buscando cuál es el mecanismo de acción de Gelsemen, y cuando a uno le hablan de que no se conoce ningún mecanismo de acción de la homeopatía, pues este es uno de los ejemplos que uno suele mostrar, donde mostramos cómo el doctor Paolo Bellaviti, él es quien publica estos artículos, utiliza dosis homeopáticas de Gelsemen en ratoncitos y muestra cómo estas dosis tienen una influencia positiva en la respuesta emocional de los ratones cuando tienen estos ambientes nuevos que les toca ir por los laberintos y donde los estresan para que vayan por los laberintos, y tienen un grupo de ratoncitos a quienes dieron Gelsemen y otro grupo a quien no le dieron, a los que no les dieron Gelsemen, y el grupo que recibió Gelsemen mostró una respuesta bastante mejor que la del que no recibió. Y pues se han tratado de buscar dónde actúa, se está tratando de buscar por qué actúa el Gelsemen, y se ha encontrado que aumenta la secreción de la alopregnanolona, que es una hormona relacionada con el control de la ansiedad a nivel neuronal. ¿Cómo lo hace? Lo hace inhibiendo, los hace a través de los receptores de glicina, los receptores glicinérgicos, que la estricnina inactiva este efecto en estos receptores. Este efecto probablemente esté mediado por un cambio en la expresión génica de esos receptores mediado por el Gelsemen. Entonces, digamos que esos son algunos de los estudios, que estos ya son hechos y publicados en neurociencias y en etnofarmacología como posibilidad. Y aquí hay otro estudio que es más, digamos, una publicación más reciente, esa publicación es de 2018, donde se hace el doctor Paolo Bellaviti y su grupo en Verona, hace un análisis de todo lo que se ha publicado de Gelsemen en homeopatía y cuáles son sus probables y sus posibles efectos y sus vías de acción, y ver cómo en la mayoría de los estudios disminuye la ansiedad, disminuye el estrés, disminuye y mejora el rendimiento. Entonces, Gelsemen es un gran medicamento que utilizamos con mucha frecuencia en estos pacientes. Quiero, para terminar, aquí con el doctor Moreno, responder las preguntas de por qué la homeopatía en pediatría. Entonces, el primero, pues obviamente es una herramienta terapéutica segura y eficaz. No sé, doctor Morenito, ¿usted qué opina? Bueno, yo la verdad, yo llevo más de 30 años trabajando con las medicinas alternativas, específicamente con la homeopatía y la medicina tradicional china, y la verdad es que mi experiencia es que la terapéutica es buena, es eficaz, y obviamente los pacientes, sobre todo los padres, se sienten muy seguros utilizándola. Hay otra cosa, es que hay que recordar esto, es una herramienta terapéutica, y como cualquier herramienta, su efectividad y su benevolencia, digamos, depende del buen uso que se haga de ella. Del buen uso que deben hacer los médicos entrenados, que tengan conocimiento suficiente y que hagan diagnósticos. Eso es lo que asegura que sea eficaz y que sea segura. El otro punto es para mí muy importante. Perdóname, que cierre. Cierra tu micrófono. Gracias. Así ya le dije al doctor Moreno. El otro punto es que llena vacíos terapéuticos de la medicina convencional. Hay muchas cosas en medicina convencional que no tenemos una respuesta, y como yo les decía, mi ejemplo empezó con los trastornos de sueño. En muchos pacientes con TDAH, por ejemplo, la respuesta de la medicina convencional no es suficiente para muchos padres. En problemas de ansiedad, en todo lo que hablábamos aquí, en los cuales a veces el remedio resulta un poquito más grave que la enfermedad. Entonces yo creo que eso sería una buena opción. Lo que hablaba Carlos, quita tu micrófono. Quita el audio. Lo que hablaba Carlos de cómo los padres necesitan el uso de esta herramienta, pues es una de las cosas bien importantes para tener en cuenta. Yo no sé, en tu experiencia.
Bueno, la experiencia es que a mi consulta llegan los papás que han tenido ya múltiples tratamientos, que son niños que han recibido diferentes medicamentos y que algunos llevan varios años de tratamientos convencionales y pues han mejorado, pero quieren una mejoría un poco más importante. En el caso, por ejemplo, de los dolores abdominales crónicos, en el caso de las alergias, y son los padres los que comienzan a solicitar este tipo de terapéuticas. Entonces, creo que los pediatras debemos aprender de estas terapéuticas, debemos saber, y no como me pasó a mí hace 30 años cuando yo era residente de pediatría, que me llegaban los pacienticos al servicio de urgencias y me informaban, yo le estoy dando belladona para la fiebre y yo me burlaba de eso. Entonces, yo creo que es importante que aprendamos, que parte de todo este proceso es que nos integremos todos, porque esta es una herramienta muy, muy importante y que los padres cada día más quieren este uso de terapéuticas. Respecto a eso que dice Carlos de la falta de conocimiento de los otros colegas, hay un documento de la Academia Americana del Instituto Nacional de Salud Americano, donde ellos hacen una serie de recomendaciones para el uso de las medicinas complementarias y alternativas, y una recomendación muy importante es respetar la autonomía del paciente. Respetar la autonomía del paciente, enterarse y tratar de tener mayor conocimiento de lo que está pasando, ya que la mayoría de los pacientes no le cuentan a uno que están recibiendo otras terapéuticas. Hay un estudio que estamos realizando ahora, por ejemplo, en oncología, los pacientes oncológicos que utilizan medicinas alternativas, en el 30% de los casos no le cuentan a sus médicos tratantes que están recibiendo tratamientos. Y todo eso por temor a lo que pueda pasar y a la respuesta de los médicos que podamos tener ante eso. Entonces es importante tener un poquito de mente abierta cuando se le pregunta al paciente y respetar su autonomía, y además de eso respetar también la diversidad médica, que eso también lo dice el Instituto Nacional de Salud. El otro punto es que es bien tolerada, y creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Los niños toleran muy bien, con prácticamente efectos secundarios muy pocos. La verdad es que yo lo uso desde recién nacidos y los niños lo toleran muy bien. No he visto realmente efectos secundarios con los medicamentos. Y bueno. Hay un gran médico español, homeópata, que trabaja mucho con niños, pero que pues, trabaja en términos generales, que nos decía alguna vez que en la homeopatía uno pudiera ver algunos efectos secundarios, pero nunca daño orgánico. Es decir, si comparamos homeopatía con acetaminofén, con el acetaminofén sabemos que podemos tener toxicidad hepática. Con homeopatía no vamos a tener ese tipo, puede que tengamos algunos efectos como aumento de algunos síntomas o algunas cosas, pero realmente daño y toxicidad orgánica como tal no está documentada como tal. Los efectos secundarios, y hay estudios grandes de los efectos secundarios en homeopatía, y son pocos y muy ocasionales. Y eso también pues, es algo a tener en cuenta. Los niños son buenos respondedores, yo creo que eso nos lo muestra la cantidad de pediatras que están interesados en este tipo en la homeopatía. Nosotros tenemos muchísimos pediatras que trabajan y que han estado con nosotros y que han aprendido con nosotros homeopatía, y creo yo que el interés de los pediatras en la homeopatía está porque los niños además son buenos respondedores. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que a ellos les gusta, la forma de administración son fáciles, la presentación que viene en la gran mayoría de los medicamentos homeopáticos son gotas, son en glóbulos, entonces los globulitos son muy bien tolerados y realmente no tienen ninguna complicación para darlos, son fáciles de administrar y obviamente responden muy bien al tratamiento con las indicaciones desde el punto de vista de la individualidad. Obviamente y los estudios también han mostrado cómo los niños y los ancianos, los dos extremos de la vida, son los que mejor responden al tratamiento con homeopatía, y eso es muy importante. Y por último, lo que hemos dicho ya varias veces, disminuir el consumo en ocasiones innecesarias, no siempre, de algunos medicamentos como los antibióticos, los AINES, los
antidepresivos, una cantidad de medicamentos que eventualmente pudieran no siempre ser tan bien indicados, pero que cuando utilizamos homeopatía, estos pacientes empiezan a disminuir ese uso de medicamentos y a mejorar también y disminuir sus efectos secundarios. Entonces, por eso yo creo que con esto podemos concluir y decir que para nosotros, por eso la homeopatía tiene un campo y tiene un puesto en pediatría. Y no sé si ustedes tienen preguntas, Marisabel, arrancamos con esa fase. Recordar esto, que la homeopatía es una forma de mirar a mi paciente, una forma de verlo como un individuo, no como un enfermo, sino nosotros no tratamos las enfermedades, sino tratamos a nuestro paciente y podemos ver una cantidad de cosas diferentes cuando uno empieza a trabajar con homeopatía. Y pues muchísimas gracias a todos por su atención. Si hay preguntas, con muchísimo gusto. Salieron regios en estas fotos. ¿Cierto? Muchas gracias. Deja si quieres de compartir. Aquí hay una pregunta, habla de el ejemplo de cuándo se puede sustituir un antibiótico, por favor. Bueno, eso es un estudio muy lindo que hizo mi amigo el doctor Peter Fischer. Peter hizo un estudio lindísimo mostrando cómo, por ejemplo, en niños con otitis media y que habían utilizado la homeopatía, entonces, primero, que había menos resistencia antibiótica. Segundo, que se utilizaba menos antibióticos en esos niños posteriormente y que los medicamentos en algunos casos, de acuerdo también a las características de la individualidad y la forma como el niño manifiesta, podíamos utilizar algunos de los medicamentos que pueden entonces tener un efecto como preventivo, como tratamiento, obviamente, de diferentes patologías como son las otitis, las faringoamigdalitis y los procesos infecciosos en tal. Por ejemplo, existe un grupo grande de medicamentos, como se llaman las sales de mercurio, que recordarán ustedes en la historia de la medicina, que las sales de mercurio fueron utilizadas para muchas infecciones y especialmente las utilizamos nosotros también desde la homeopatía para utilizar cuadros de infecciones como las faringoamigdalitis y obviamente si un paciente tiene una amigdalitis pues tenemos que utilizar el antibiótico, pero lo que vemos es que hay disminución de los efectos, disminución de la prolongación de la enfermedad y obviamente una respuesta mucho más rápida cuando utilizamos la combinación del antibiótico y de la sal de mercurio. Ese es un tema que yo considero que es importantísimo y es lo que hace la complementariedad en el manejo, en el sentido de que no se trata de, o sea, hay muchas personas que todavía tienen el concepto de que los homeópatas dicen no a la terapia convencional y que todo se trata con homeopatía y realmente lo que pasa es que nadie es poseedor de la verdad absoluta y el médico tiene que entender que el paciente necesita lo que mejor le sirva en ese momento. Entonces, si un homeópata ve que un paciente necesita un antibiótico, pues formulará el antibiótico o remitirá a la persona que puede manejar el antibiótico o la infección que el paciente esté presentando. Pero el hecho de disminuir los efectos adversos y disminuir las dosis de cosas y el tiempo de duración de los tratamientos prolongados, yo pienso que es una de las cosas más importantes que tiene esta complementariedad, digamos. Y la otra es lo que tú hablabas y lo que hablaban los dos de las brechas terapéuticas. Pero no solamente las brechas terapéuticas, hay muchas cosas en donde no tenemos tratamientos específicos o que nos sirvan desde la medicina convencional, pero hay otras también en que nos dicen no utilice en bronquiolitis, por ejemplo, antibióticos, no utilice broncodilatadores, no utilice corticoides, no sirven. Y el médico en su desesperación por tratar o en su necesidad de darle algo al paciente, utiliza medicamentos que claramente no están indicados y que tienen mucho más riesgo de efectos secundarios. Entonces yo pienso que ahí hay un espacio también en donde esos medicamentos que sirven, que disminuyen el número y la cantidad de secreciones o que han demostrado ser útiles en la regulación, no en quitar la fiebre o en la regulación de la tos, por ejemplo, o de la respuesta en general, que eso es otra cosa que hace también la homeopatía, que considero que es súper respetuosa en términos de que lo que busca es respetar la capacidad que tiene el cuerpo de autorregularse y le da el soporte mínimo para hacerlo. Entonces, eso es una cosa que yo admiro mucho de los que saben tanto como ustedes de homeopatía
y que pues claramente hemos podido manejar muchos pacientes en conjunto para tratar de brindarles la opción terapéutica que más les conviene o que más necesitan en ese momento. Así que eso me parece súper importante. Si yo logro disminuir la cantidad de corticoides que reciben mis pacientes, de antihistamínicos y de broncodilatadores por tiempos prolongados o de tratamientos o de antibióticos inclusive, con un buen seguimiento y un buen contacto y una buena conversación, pues me parece que es súper importante. Aquí te están diciendo que excelente charla, que muchas gracias. ¿En dónde se pueden conseguir esos medicamentos? Pregunta Laura Millán. Laura, pues mira, hay varias farmacias homeopáticas y bueno, pues obviamente la farmacia de Boirón en Bogotá, que queda en la avenida 19 con 104, que es la patrocinadora de este espacio, pues ahí pueden conseguir los medicamentos homeopáticos, pero hay varias farmacias, está la escuela de laboratorios GEL, está la escuela de, digamos, la farmacia de Cuanta, existen varias farmacias en Bogotá y obviamente distribuidores en Colombia, pero lo más importante, más que para uno prescribir los medicamentos, es entender cómo es la prescripción de los medicamentos, estudiar la homeopatía y obviamente poder facilitarle al paciente desde el punto de vista de la individualidad cuál es el medicamento que mejor necesita. Es importante, Lo importante es que en la homeopatía no existen protocolos, por eso es que realmente no es tan fácil uno poder decir, para el niño con asma le voy a dar este protocolo, porque es que lo que hablábamos y lo que tú decías, Marisabelita, es cierto, es la individualidad y las características propias de cada uno de los pacientes y de los niños para manifestar su enfermedad. Y en cuanto a los medicamentos homeopáticos, es importante que tengan el respaldo de una elaboración hecha hecha de una forma adecuada. Entonces, si tenemos un laboratorio que respalde esa elaboración del medicamento, pues eso nos va a asegurar que le va a ir mucho mejor que uno comprado en cualquier otra parte. Entonces, digamos, todos los que tengan buenas técnicas de manufactura de los medicamentos, que tengan un respaldo, pues son medicamentos también que van a funcionar muchísimo mejor. Sí, eso... Que deben de ser los medicamentos, muchos de estos tienen INVIMA, algunos se hacen en forma, se hacen medicamentos más en forma de fórmulas magistrales, pero en términos generales, pues el INVIMA tiene registrados una serie de estos medicamentos. Ahí habla Ricardo que hay cada vez más profesores y autoridades de las diferentes especialidades que están abriendo sus mentes a la homeopatía y a la homotoxicología, algo que muchos estamos haciendo bien, se ha mostrado que están haciendo bien a sus pacientes. Entonces, yo pienso que lo que yo siento que ha cambiado es que no hay un estigma en el manejo como había muchas veces, o que se separaba una cosa de la otra como si fueran dos medicinas distintas, sino es aprender una disciplina diferente que te brinda oportunidades terapéuticas que tú decides si puedes o no puedes. Yo pienso que uno no puede hacerlo sin estudiar y sin aprenderlo, digamos, sin tener como el conocimiento para hacerlo. Y siempre se puede remitir a los pacientes como a los subespecialistas distintos que los manejan. Entonces, pues es como en el momento en que uno no sabe algo, pues entonces remite al que sabe más del tema y esa persona lo maneja y se lo devuelve a uno y lo trata en conjunto. Y yo pienso que eso es súper importante, entender que no siempre somos de verdad conocedores de la verdad y que podemos trabajar en equipo y que podemos complementarnos en el manejo y en los tratamientos de las cosas que consideramos que pueden ayudar a nuestro paciente en un momento determinado y que muchas veces los pacientes lo están pidiendo. Exactamente, yo pienso que eso es ciertísimo también. Los pacientes lo están pidiendo y es muy importante conocerlo y saber por qué y cómo funciona y por qué la gente que tiene la experiencia que tiene considera que sí funciona, porque muchas veces decimos es que no tienen estudios científicos, es que no tienen estudios aleatorizados, randomizados o T-revisión. Realmente yo pienso que eso está demostrado por lo que nos mostró Luchi, que está en mejoría. Yo pienso que sí tiene que haber muchas más publicaciones. Pienso que el hecho de que haya aparecido la capacidad de
de mirar las partículas más pequeñas, de ver cómo funcionan las hormonas, por ejemplo, con microdosis, permite que entendamos un poco más por qué la homeopatía funcionaba, que era una cosa que se hacía intuitivamente y por descripción y observación de los médicos que precedieron esta medicina, y que ahorita se está pudiendo demostrar un poco más ese funcionamiento. Ahí está, más que la charla, es una exposición magistral de conocimientos y experiencias. Gracias, doctores. Muchas gracias a Eva. Muchas gracias. ¿Podría darnos el correo electrónico de los doctores y sus redes sociales, por favor? Gracias. Si puedes poner en el chat tu contacto y cómo te los pueden localizar. Agradecer a María Isabelita, yo quisiera contarte una cosita como una experiencia personal, ya que estamos aquí como hablando todos un poquito, y es que cuando yo comencé todo esto, recién terminé la residencia, bueno, recién terminamos la residencia, todo el mundo me decía, estás loco, ¿por qué te vas a meter a formular goticas y a formular este tipo de cosas? Y hoy en día para mí es muy grato ver, por ejemplo, como profesores míos de mi residencia, a la doctora Teresa Ortiz, endocrinóloga pediatra, que probablemente todos ustedes, algunos de ustedes conocen, María Isabelita la conoce, que hemos trabajado en conjunto, y creo que una de las cosas que a Tere la motivó a meterse en este mundo de la homeopatía es que yo le remitía a mis pacientes con pubertad precoz, y ella me decía, yo no puedo entender qué es lo que tú estás haciendo, que tengo unos estudios que le pediste de ecografías pélvicas y el ovario estaba puro prepúber en esta niña de 7 años, y le estás dando unos medicamentos y ahora ya es como si no le hubiera pasado nada. Explícame qué es lo que cómo funciona eso. Y yo le decía la respuesta que me decía mi profesor francés, el doctor Jacques Boulek: la homeopatía funciona muy bien. Y realmente, porque no hay muchas explicaciones de cómo funcionan todos los medicamentos, pero para mí es muy grato ver a Tere metida en este proceso Y y que de tiene un verlo, número de casos enorme con y de respecto. ver lo que hemos hecho con Tere y lo que ella hace hoy en día con sus Exacto. casos y sus pacientes desde la endocrinología. Y como decía uno de mis profesores antiguos de la homeopatía es endocrinología, doctor, no se le olvide. Entonces yo creo que sí es así. Los medicamentos homeopáticos funcionan, creo que en ese sistema que todavía nos falta por conocer, que es el endocrino, las emociones y toda esa parte desde el punto de vista psicoemocional y la psiconeuroendocrinología, que creo que todavía nos quedará mucho por recorrer en ese campo y en ese estudio. Perfecto, Luchis, algo para agregar. Cuente de los pacientes que hemos manejado en conjunto con tics, con Sí, medicamentos tenemos varios homeopáticos. pacientes que se han manejado con tics. Ustedes saben que los tics, pues tenemos tics simples y tics complejos, y no tengo muy claro, pero con la pandemia y en pospandemia estamos viendo cada vez más niños que presentan tics, algunos relacionados con ansiedad y otros que de pronto podrían ser más complejos. Y el manejo, pues hemos visto resultados maravillosos. Tenemos varios pacientes. Tengo un paciente que hemos manejado, que la mamá en las 2 últimas consultas me dijo: doctora, al niño le digo también que porque usted no me formula algo para mí, para poder yo también estar más tranquila y poderlo manejar mejor. Y la mamá está fascinada con algo que también se le dio a ella. Entonces, digamos que tenemos medicamentos que nos ayudan muchísimo en ese manejo sin tener que utilizar medicamentos como el haloperidol, el ácido valproico, otros aún más complejos en estos niños. Entonces, creo que ahí también ha funcionado súper bien la homeopatía. Y además de eso, como para ver cómo los padres se hacen parte del tratamiento, y los padres, al ver la mejoría de los hijos, pues nos dicen: oiga, ¿qué puede hacer por mí también? Y yo creo que eso es muy importante, y es una parte. Nosotros tenemos una metodología en homeopatía que uno de sus pasos más importantes es preguntarse: ¿qué puedo hacer hoy por mi paciente? Y preguntarle al paciente: ¿qué puedo hacer por usted hoy? ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga y yo le ayude? Creo que esa parte es una de las cosas que más me ha enseñado la homeopatía, y yo creo que ayuda muchísimo. Y que va a la individualidad de cada paciente y a la necesidad de cada paciente. Específica en ese momento determinado. Así es. Lo que Carlos decía, yo veo a mi paciente en su entorno vital, veo quién es en este momento, quién ha sido,
y en qué forma puede evolucionar para actuar sobre todo sobre su pasado, su presente y su futuro, digamos, con la homeopatía. Perfecto, no, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros, por acompañarnos, por transmitirnos toda esta información. Y pues nada, esperamos volver a verlos por acá en un futuro no tan lejano. De Muchas pronto que gracias, Terry nos cuente. Marisabelita, gracias a todos, gracias a ti por la Gracias. invitación, un abrazo grande y bueno, bienvenidos a este mundo tan maravilloso. Para mí ha sido abrir mi corazón y abrir la posibilidad de ayudar a muchos niños, como dicen los pacientes cuando llegan a la consulta. Creo que a ti también te están llegando a decir eso, Marisabelita, y a Ricardo y a Luchis, a todos los que estamos aquí que trabajamos esto. Me cambió la vida desde que comencé a utilizar la homeopatía. Eso es una cosa absolutamente maravillosa. Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo grandote para todos y nada, quedamos Nos veremos pendientes a ver. de volverlos a ver. Gracias, chao, saludos.